En este video exploraremos a los 12 dioses más importantes de la mitología azteca, figuras que definieron el mundo de los mexicas y su visión cósmica. Desde las fuerzas cósmicas que regían el universo hasta las deidades que gobernaban la vida, la muerte y la fertilidad. Cada uno de estos dioses desempeñó un papel crucial en el panteón azteca. Quédate hasta el final para conocerlos a todos. Prepárate para sorprenderte. Tezcatlipoca, cuyo nombre significa espejo humeante en náhuatl, es uno de los dioses más complejos y poderosos de la mitología azteca. Representa la dualidad de la creación y la destrucción, la luz y la oscuridad, el orden y el caos. Como dios del cielo nocturno, la oscuridad y el destino, Tezcatlipoca es una figura profundamente enigmática que encarna tanto el poder creativo como la fuerza destructiva del universo. Este dios es conocido por su capacidad de transformación y su influencia omnipresente. Se le asocia con el jaguar, un símbolo de fuerza y misterio, y con el espejo de obsidiana que lleva consigo, a través del cual observa los actos de los humanos y revela verdades ocultas. Su carácter impredecible lo convierte en un dios temido y venerado, ya que puede otorgar fortuna o desgracia según su voluntad. En la cosmogonía azteca, Tezcatlipoca desempeña un papel crucial en la creación del mundo. Según los mitos, él y su hermano Quetzalcóatl colaboraron para crear el universo, pero también compitieron entre sí. En una de las leyendas, Tezcatlipoca se transforma en un jaguar para destruir la primera era del mundo, conocida como el Sol de Jaguar. Este acto refleja su naturaleza destructiva, necesaria para el ciclo de renovación cósmica. Tezcatlipoca también es conocido por su relación con los humanos. Como dios del destino, se creía que controlaba la suerte de las personas y que su favor era esencial para alcanzar el éxito. A menudo, los sacerdotes realizaban rituales para apaciguarlo, incluyendo sacrificios humanos, ya que su ira podía traer caos y desgracia. Durante el festival de Toxcatl, un joven era elegido para personificar al dios durante un año antes de ser sacrificado en su honor, simbolizando el ciclo de muerte y renacimiento. Tezcatlipoca es representado con una franja negra en el rostro, un espejo de obsidiana en su pecho y una pierna de hueso o serpiente que perdió en la batalla contra el monstruo Zipactli durante la creación del mundo. Quetzalcóatl, conocido como la serpiente emplumada, es uno de los dioses más emblemáticos y venerados de la mitología azteca. Su nombre proviene del náhuatl, donde Quetzal se refiere al ave de plumas brillantes y Coatl significa serpiente. Este dios representa una fusión única de elementos terrenales y celestiales, simbolizando el viento, la sabiduría, la creación y la dualidad inherente a la existencia. Quetzalcóatl es un dios creador, asociado con el amanecer y el conocimiento. Según los mitos, fue él quien modeló a los primeros humanos a partir de los huesos de generaciones anteriores que encontró en el inframundo. Para lograrlo, descendió al Mictlán, enfrentó pruebas y mezcló los huesos con su propia sangre, otorgando así vida a la humanidad. También se le atribuye la invención de la agricultura, las artes y la escritura, marcando su papel como un benefactor cultural. En su aspecto como Ecatl, el dios del viento, Quetzalcóatl soplaba para mover el sol y asegurar el equilibrio del cosmos. Este vínculo con el viento lo posiciona como una fuerza vital que conecta el cielo y la tierra, esencial para la vida. Quetzalcóatl también es conocido por su relación con la moralidad y el sacrificio. A diferencia de otros dioses aztecas, se dice que promovía sacrificios simbólicos en lugar de humanos. Su culto reflejaba valores como la compasión y el equilibrio, aunque esto no excluía su participación en las complejidades del panteón azteca. Uno de los mitos más intrigantes es su enfrentamiento con Tezcatlipoca, su rival y opuesto. Según las historias, Tezcatlipoca engañó a Quetzalcóatl,
llevándolo a cometer errores que lo hicieron abandonar Tula, su ciudad sagrada, y navegar hacia el este, prometiendo regresar algún día. Esta leyenda inspiró la creencia de que el regreso de Quetzalcóatl marcaría un cambio significativo, una idea que tuvo impacto durante la llegada de los conquistadores españoles. Huitzilopochtli, cuyo nombre significa colibrí del sur o colibrí zurdo, es uno de los dioses más importantes de la mitología azteca y el patrono principal del pueblo mexica. Dios del sol y de la guerra, Huitzilopochtli encarna la fuerza vital que impulsa el ciclo eterno del día y la noche, así como el espíritu guerrero que definió a la civilización mexica. Según la leyenda, fue él quien guió a los mexicas en su migración desde Aztlán hasta el Valle de México, indicando el lugar donde debían fundar Tenochtitlán, una isla en el lago Texcoco, donde un águila devoraba una serpiente sobre un nopal. ¿Te está gustando este recorrido por la fascinante mitología azteca? Si es así, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido épico como este para ti. Huitzilopochtli es también un dios profundamente asociado con el sacrificio humano. Los aztecas creían que su energía era esencial para mantener el movimiento del sol en el cielo y, por ende, la continuidad de la vida. Este dios requería constante nutrición a través de corazones humanos extraídos en ceremonias rituales. Durante el festival de Panquetzalistli, celebrado en su honor, los mexicas llevaban a cabo sacrificios masivos para garantizar su favor. En el mito de su nacimiento, Huitzilopochtli es el hijo de Coatlicue, la diosa de la tierra. Según la historia, Coatlicue quedó embarazada de manera milagrosa al recoger una bola de plumas. Sus hijos mayores, liderados por Coyolxauhqui, intentaron matarla para evitar la deshonra, pero Huitzilopochtli nació completamente armado y derrotó a sus hermanos, desmembrando a Coyolxauhqui y arrojándola al cielo, donde se convirtió en la luna. Este mito simboliza la eterna batalla entre el sol y las fuerzas de la oscuridad. Representado como un guerrero colibrí con plumas brillantes y pintado de azul, Huitzilopochtli es un símbolo de poder, sacrificio y el destino divino de los mexicas. Coatlicue, cuyo nombre significa la de la falda de serpientes, es una de las diosas más importantes y enigmáticas de la mitología azteca. Representa la tierra, la fertilidad y el ciclo eterno de vida y muerte. Como madre de Huitzilopochtli, el dios del sol, y de Coyolxauhqui, la diosa de la luna, Coatlicue ocupa un lugar central en el mito de la creación y en la cosmovisión mexica. Es una diosa dual, asociada tanto con la vida como con la destrucción. Se la considera una figura maternal, pero también es temida por su aspecto feroz y su capacidad para consumir todo lo que vive, devolviéndolo a la tierra. Esta dualidad refleja la relación de los aztecas con la naturaleza, un equilibrio entre la abundancia y la inevitabilidad de la muerte. En el mito más conocido, Coatlicue queda milagrosamente embarazada tras recoger una bola de plumas en el templo. Este embarazo desata la furia de su hija Coyolxauhqui y de los Tzentson-Huitznahua, quienes intentan matarla para proteger el honor familiar. Este relato simboliza la lucha cósmica entre el día y la noche, así como el sacrificio necesario para mantener el equilibrio universal. La representación artística de Coatlicue es impactante y llena de simbolismo. Su imagen más famosa, la escultura monolítica descubierta en Tenochtitlán, la muestra con una falda hecha de serpientes y un collar de manos, corazones y calaveras. Su cabeza está formada por dos serpientes enfrentadas que simbolizan el flujo de la vida y la muerte. Su figura imponente refleja su poder como madre de los dioses y como fuerza primordial del universo. Coatlicue era venerada en rituales que enfatizaban el ciclo agrícola y la conexión entre los humanos y la tierra. Se le ofrecían sacrificios para garantizar la fertilidad del suelo y el sustento de la comunidad. Coyolxauhqui, cuyo nombre significa
La adornada con cascabeles en el rostro es una de las figuras más trágicas y poderosas de la mitología azteca. Como diosa de la luna, está profundamente ligada a los ciclos celestiales y a la narrativa de la lucha entre la luz y la oscuridad. Es hija de Coatlicue, la diosa de la tierra, y hermana de Huitzilopochtli, el dios del sol, con quien protagoniza uno de los mitos más impactantes de la cosmogonía azteca. Según la leyenda, Coyolxauhqui lideró a sus 400 hermanos, los Chenzón Huitznahua, en un intento de asesinar a su madre, Coatlicue. Esto ocurrió cuando descubrieron que Coatlicue había quedado embarazada de manera milagrosa tras recoger una bola de plumas en el templo. En una batalla feroz, Huitzilopochtli derrotó a Coyolxauhqui, la decapitó y desmembró su cuerpo, arrojando sus restos al cielo, donde se convirtieron en la luna. Este mito simboliza la eterna lucha entre el sol y la luna, así como el triunfo del día sobre la noche. La imagen de Coyolxauhqui es central en el arte y la arquitectura azteca. Su representación más famosa se encuentra en el monolito de Coyolxauhqui, descubierto al pie del Templo Mayor de Tenochtitlán. En esta escultura aparece desmembrada y adornada con cascabeles, un tocado de plumas y joyas que reflejan su estatus divino. La posición de su cuerpo, con los miembros dispersos, captura el momento de su derrota. El mito de Coyolxauhqui también tiene un profundo significado ritual. Durante las ceremonias en el Templo Mayor, los sacrificios humanos eran arrojados desde la cima de la pirámide, recreando el destino de la diosa. Este acto reafirmaba el poder de Huitzilopochtli y el sacrificio necesario para mantener el orden cósmico. Xipetotec, conocido como Nuestro Señor el Desollado, es uno de los dioses más complejos y fascinantes de la mitología azteca. Representa la renovación, la fertilidad y la transformación. Su nombre, que significa el Señor Desollado, hace referencia a su capacidad para despojarse de su piel, simbolizando el ciclo de muerte y renacimiento que rige el universo. Xipetotec es un dios asociado con la agricultura, especialmente con el crecimiento del maíz, y se cree que su desollamiento representa la renovación de la tierra y la vida. Según el mito, Xipetotec es un dios que sufrió un sacrificio ritual al despojarse de su propia piel para dar paso a un nuevo ciclo. Esta imagen de desollamiento es una de las más poderosas y aterradoras en la iconografía azteca, ya que se asocia con la muerte, la regeneración y la fertilidad. Durante los rituales dedicados a Xipetotec, los sacerdotes se desollaban y usaban las pieles de las víctimas sacrificadas, recreando el acto divino de despojarse de la piel como símbolo de renacimiento. El culto a Xipetotec era especialmente importante en la primavera, cuando se celebraban los rituales de la siembra y el crecimiento de los cultivos. Los sacrificios de prisioneros y la ofrenda de corazones eran comunes durante las festividades en su honor. Estos sacrificios simbolizaban el ciclo de la vida y la muerte, y la necesidad de la sangre para asegurar la fertilidad de la tierra. Xipetotec es representado con una piel de maíz en su rostro, que simboliza la abundancia y la renovación. Su cuerpo es a menudo adornado con pieles humanas, recordando su naturaleza transformadora. A veces se le muestra con una corona de flores y un cinturón de serpientes, elementos que refuerzan su conexión con la naturaleza y los ciclos de la vida. Como dios de la agricultura, Xipetotec también estaba vinculado a las estaciones del año, especialmente al ciclo de la cosecha. Mictlantecutli es el dios del inframundo y la muerte en la mitología azteca, una de las deidades más temidas y respetadas por su dominio sobre el reino de los muertos, conocido como Mictlán. Su nombre, que significa Señor de Mictlán, refleja su rol como soberano del más allá, donde las almas de los muertos deben pasar por una serie de desafíos antes de alcanzar el descanso eterno. Mictlantecutli es una figura sombría que representa la inevitable muerte y el proceso de transformación que conlleva.
En el mito azteca, Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl gobiernan Mictlán, el lugar al que las almas de los muertos deben viajar después de su fallecimiento. ¿Te está gustando este recorrido por la fascinante mitología azteca? Si es así, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido épico como este para ti. Para llegar a su destino final, las almas deben atravesar 9 niveles, cada uno con obstáculos y pruebas que simbolizan las dificultades que las almas deben superar antes de encontrar la paz. La representación de Mictlantecutli en el arte azteca es aterradora, con una calavera y un rostro desfigurado que denotan su naturaleza como señor de la muerte. Mictlantecutli es asociado con el sacrificio humano, ya que los aztecas creían que las ofrendas de sangre eran necesarias para apaciguar a los dioses y garantizar la continuidad de la vida. Los sacrificios eran especialmente importantes en las ceremonias dedicadas a los muertos, como el Micailhuitontli, un festival en honor a los difuntos. Durante este evento se realizaban ofrendas de comida, flores y objetos preciosos, y se llevaban a cabo rituales que buscaban honrar a los muertos y pedir la protección de Mictlantecutli. En su representación es mostrado con una máscara de calavera, una corona de huesos y adornos que simbolizan su dominio sobre la muerte. A menudo se le representa con una capa de plumas y un cetro, elementos que refuerzan su estatus divino. Su figura es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Como dios de la muerte, también simboliza la renovación, ya que en la cosmovisión azteca, la muerte es solo una transición hacia un nuevo ciclo. Xiuhtecuhtli, el dios del fuego y del tiempo, es una de las deidades más importantes en la mitología azteca. Su nombre significa Señor del Turquesa o Señor del Año, lo que refleja su vínculo con el fuego sagrado, la vida y el paso del tiempo. Representa la energía primordial que da vida y su influencia se extiende desde la creación del universo hasta el ciclo de las estaciones y los años. Xiuhtecuhtli es asociado con la renovación, la transformación y la protección. Como dios del fuego, Xiuhtecuhtli es considerado el origen de todas las formas de calor y luz, tanto en la tierra como en el cielo. Es el fuego que mantiene la vida, pero también el fuego que puede destruir. Los aztecas lo veneraban en ceremonias que buscaban asegurar el ciclo de las estaciones y la prosperidad agrícola. Durante los festivales dedicados a Xiuhtecuhtli se encendían grandes hogueras y el fuego se utilizaba como un medio para purificar y renovar tanto a las personas como a la comunidad. Xiuhtecuhtli es también el dios del tiempo, especialmente del ciclo anual, lo que lo vincula estrechamente con el calendario azteca. Su figura es fundamental en la medición de los años y en la organización de las festividades. Los aztecas creían que Xiuhtecuhtli guiaba el paso del tiempo, manteniendo el orden cósmico y asegurando que los ciclos naturales, como las estaciones y las cosechas, se repitieran sin interrupciones. En la iconografía azteca es representado como un hombre con una máscara de fuego, a menudo con una corona de turquesas y adornos que reflejan su vínculo con el fuego sagrado y el tiempo. Su rostro es severo, simbolizando tanto el poder destructivo como el regenerador del fuego. A menudo se le muestra con un fuego que emana de su cuerpo, simbolizando su control sobre el calor y la energía vital. Tlazolteotl, la diosa de la tierra, la fertilidad, el amor y la purificación, es una de las deidades más complejas y multifacéticas de la mitología azteca. Su nombre significa la diosa de la suciedad, lo que refleja su rol en la limpieza y purificación, tanto física como espiritual. Aunque está asociada con la fertilidad y el amor, Tlazolteotl también tiene un aspecto sombrío, ya que es la diosa que puede perdonar los pecados y purificar a las personas de sus transgresiones. Tlazolteotl es una de las diosas que representa la dualidad en la cosmovisión azteca, ya que es tanto la fuente de la vida y la creación, como la encargada de la purificación y el perdón. En este sentido,
se la vincula con el ciclo de la vida, la muerte y la regeneración. Se la asocia con la tierra y la agricultura, siendo una de las principales divinidades responsables de la fertilidad de los cultivos y la abundancia de los alimentos. Su influencia era vital para el bienestar de la comunidad, ya que aseguraba el crecimiento de los cultivos y la prosperidad. En la iconografía, Tlazolteotl es representada con una serie de símbolos relacionados con la fertilidad, como la mazorca de maíz, el cacao y las flores. Su figura es frecuentemente adornada con una máscara de jade que simboliza su capacidad para purificar y sanar. También se le muestra con un tocado de plumas y adornos de piedras preciosas, reflejando su estatus divino. El culto a Tlazolteotl estaba vinculado a los rituales de purificación y expiación de los pecados. Los aztecas creían que, a través de la confesión y el sacrificio, podían obtener el perdón de sus transgresiones y limpiar sus almas. Durante las ceremonias en su honor, los sacerdotes realizaban actos de purificación, que incluían el uso de baños rituales y la quema de incienso. Tlaloc, el dios de la lluvia, los rayos y la fertilidad, ocupa un lugar central en la mitología azteca como una deidad indispensable para la vida y la prosperidad. Su nombre, que significa el que hace brotar las cosas, refleja su papel vital en la agricultura y el ciclo natural. Como señor del agua y de los fenómenos meteorológicos, Tlaloc era venerado con gran fervor, ya que su favor aseguraba buenas cosechas, mientras que su ira podía desatar tormentas, sequías y hambrunas. Tlaloc habitaba en el Tlalocán, un paraíso acuático descrito como un lugar de abundancia y tranquilidad, donde las almas de aquellos que morían por causas relacionadas con el agua, como ahogamientos o enfermedades hídricas, encontraban descanso eterno. Este reino, lleno de vegetación y ríos, era un contraste con el Mictlán, el oscuro inframundo gobernado por Mictlantecuhtli. El culto a Tlaloc estaba profundamente arraigado en la vida cotidiana de los aztecas. Los rituales en su honor eran frecuentes, especialmente durante la temporada de siembra y cosecha. En su templo, ubicado en la cima del Templo Mayor de Tenochtitlán, junto al santuario de Huitzilopochtli, se realizaban sacrificios humanos y ofrendas de jade, maíz y agua. Los sacrificios infantiles eran particularmente comunes, ya que se creía que las lágrimas de los niños ofrecidos imitaban la lluvia y atraían la benevolencia de Tlaloc. En los mitos, Tlaloc es una figura poderosa y a menudo temible. Como uno de los 4 dioses creadores, participó en la formación del mundo y en el ciclo de los 5 soles. Durante el tercer sol, conocido como el sol de lluvia, Tlaloc gobernó, pero la era terminó en desastre cuando su ira desató lluvias de fuego que destruyeron la humanidad. Esta historia subraya su capacidad tanto para nutrir como para castigar. Tlaloc es representado con ojos grandes y colmillos prominentes, a menudo con un tocado de plumas y una máscara que recuerda las ondas del agua. Lleva consigo un recipiente que contiene la lluvia y un bastón en forma de rayo, símbolos de su dominio sobre los elementos. Chalchiuhtlicue, cuyo nombre significa la de la falda de Leyde, es la diosa del agua dulce, los ríos, lagos y mares en la mitología azteca. También es la protectora de los nacimientos y la fertilidad, pues el agua que ella representa es esencial para la vida. Como consorte de Tlaloc, el dios de la lluvia, Chalchiuhtlicue juega un papel crucial en el equilibrio natural y en el ciclo agrícola. Esta diosa es conocida por su bondad y conexión con la humanidad, pero también puede ser severa si no se le honra adecuadamente. En el mito de los 5 soles, Chalchiuhtlicue gobernó durante el 4º sol, conocido como el Sol de Agua. Según la leyenda, su era terminó cuando desató un gran diluvio que inundó el mundo, transformando a los humanos en peces. Este mito refleja su dualidad. Mientras que su agua es fuente de vida, también puede convertirse en una fuerza destructiva. Los aztecas veneraban a Chalchiuhtlicue con rituales dedicados a las fuentes de agua dulce.
Durante sus festivales se realizaban ofrendas de flores, comida y objetos de jade, simbolizando su conexión con la pureza y la fertilidad. En algunas ceremonias se lanzaban figuras de niños al agua como sacrificio, un acto que, aunque trágico, buscaba asegurar su favor y la abundancia de agua para las cosechas. Chalchiuhtlicue es representada con una falda adornada con piedras de jade y cintas azules que simbolizan los ríos. Su cabello, a menudo peinado en trenzas largas, también puede evocar corrientes de agua. En algunas imágenes sostiene flores o recipientes que vierten agua, destacando su papel como dadora de vida. Como diosa de la maternidad, Chalchiuhtlicue era invocada por las mujeres embarazadas, quienes pedían su protección durante el parto. Este aspecto maternal refuerza su papel como símbolo de renovación y continuidad. Encarna la belleza, la fuerza y la dualidad del agua, un recurso vital que puede ser tanto generoso como implacable. Tonatiuh, el dios del sol, ocupa un lugar central en la mitología azteca como símbolo de vida, energía y sacrificio. Su nombre, que significa el que brilla, refleja su papel esencial en el universo, ya que los aztecas creían que el movimiento del sol dependía de la sangre y los sacrificios humanos. Tonatiuh representa el quinto sol en la cosmogonía azteca, la era actual del mundo, conocida como el sol de movimiento, que eventualmente terminará con grandes terremotos. Según los mitos, Tonatiuh asumió su lugar en el cielo después de un acto de sacrificio en Teotihuacán, donde los dioses se reunieron para crear el quinto sol. Dos dioses se ofrecieron como voluntarios: Tecusistecatl, el arrogante, y Nanahuatzin, el humilde y enfermo. Cuando llegó el momento de lanzarse al fuego, Tecusistecatl dudó, pero Nanahuatzin saltó con valentía, convirtiéndose en el nuevo sol. Tonatiuh, sin embargo, exigió sangre para moverse, estableciendo el ciclo de sacrificios humanos como un deber sagrado para los aztecas. Tonatiuh es representado como un disco solar con rostro humano, rodeado de rayos. A menudo aparece con un cuchillo de obsidiana en la boca, simbolizando el sacrificio, y con un tocado de plumas doradas. En el centro de la piedra del sol, su imagen domina, mostrando su importancia en el calendario azteca y en la estructura del tiempo. Los aztecas rendían culto a Tonatiuh a través de ceremonias grandiosas en las que se sacrificaban prisioneros de guerra. Creían que estos actos mantenían el equilibrio cósmico y evitaban que el sol dejara de moverse. Durante las guerras floridas, los mexicas capturaban enemigos específicamente para estas ofrendas, subrayando la conexión entre la guerra y la religión. Tonatiuh simboliza no solo el poder del sol, sino también el sacrificio necesario para sostener la vida. Su culto refleja la visión azteca de un universo cíclico donde la muerte alimenta la continuidad del mundo. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Además, cuéntanos en los comentarios cuál de estos dioses te impresionó más.